Estamos en Gemore Yuma, Chof Hei Amot Beis, 25b, casi en la mitad de la página. Pero para entender lo que se va a discutir en ese lugar, es mejor primero entender lo que dice la Mishnah, o recordar lo que dice la Mishnah en 25a, casi hacia el final de la página. En la Mishnah se está discutiendo, explicando los diferentes sorteos, loterías que había en el Beis Hamikdash, en el templo, para determinar qué koyanim, qué sacerdotes iban a hacer qué trabajos específicamente. En la mitad de la Mishnah se discute qué koyanim, en qué orden, mejor dicho, llevaban los koyanim, los sacerdotes, las diferentes partes del animalito que se ofrendaba en el altar. Uno a la mañana y uno a la tarde. Tomit shel shachar, la ofrenda constante, digamos, de la mañana. Tomit shel ben arbaim, y la ofrenda de la tarde. El orden en el que cita la Mishnah es un orden específico. La Mishnah misma trae una discusión sobre ese orden y hoy vamos a estudiar, de vuelta, en 25b, de casi la mitad de la página, otras opiniones sobre el orden en que se llevaban estos animalitos. ¿Qué dice la Mishnah? ¿Cuál es el orden de la Mishnah? La Mishnah dice así: uno de los sorteos era qué koyanim iban a llevar de vuelta, qué kohen iba a llevar qué parte de un animalito al mizbeach. El animalito ya fue degollado, fue separado, le sacaron la piel, desollado, degollado, toda la historia, estaban partes del animalito, iban a ser llevados al altar. ¿Cuál era el orden? Harrosh, primero la cabeza. Harregel, regel significa pata, está en singular, porque significa la pata trasera del animal derecha. Shtea yadayim, las dos manos, que por supuesto los animales no tienen manos, pero se refiere a las dos patas de adelante. Ha-oiketz, oiketz es la cola. Ve'arregel, la otra pata trasera izquierda. Ve'ahaze, el pecho. Geira es el estómago de los rumiantes, el estómago especial de los rumiantes. Shteyat fanois, las dos paredes, o sea, los costillares del animal. Ve'akrovaim, los intestinos del animal. Ve'soiles, ve'javitim, ve'yain, y la harina y un pan que se ofrendaba todos los días. El Kohen Gadol ofrendaba un pan y el vino. Esto es lo que dice la Mishnah, digamos, Stam. Stam significa sin nombre. No sabemos el autor específico, qué Tana, qué maestro enseñó esto. Es una opinión. Omar ben Azai lifne Rabbi Akiva, le dijo Ben Azai a Rabbi Akiva, acá viene otra opinión. Mishum Rabbi Yoshua, en nombre de Rabbi Yoshua. Derech hiluchoy haya koref, en forma en que andaba el animal en vida, así se ofrendaba este animal. Derech hiluchoy. Bien. No sabemos exactamente cuál es la discusión entre Ben Azai y, se llama en hebreo Stam Tana. Tana Didan o Tana Kama. El Tana, que no sabemos, Tana significa el maestro, no sabemos cuál es el nombre de él. Stam significa simple, sin nombre. Tana Didan significa nuestro Tana. Tana Kama significa el primer Tana, sea como fuere. No sabemos quién es. Ben Azai tiene su opinión en nombre de Rabbi Yoshua. Muy bien, ahora sí vamos a Chav Hei Amud Beis, 25b, casi la mitad de la página. La Gemore cita que parte de la Mishnah va a estudiar. Omar Ben Azai en frente a Rabbi Akiva, le dijo Ben Azai en frente a Rabbi Akiva, etc. Obviamente en nombre de Rabbi Yoshua, como ya estudiamos. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios, esto es una braisa. Antes estudiamos una Mishnah. Una braisa significa de la misma época que la Mishnah, pero quedó afuera de la Mishnah porque no es halajá, no es ley. Esto es una de las ideas por qué hay braisa y Mishnah, etc. Tanu Rabbanan, enseñaron nuestros sabios. ¿Qué significa que se ofrendaba? Se llevaba al altar y desde el altar se llevaba desde el lugar en donde se hacía shchita, se degollaba. De ahí se llevaba hasta la rampa del altar y de la rampa del altar se llevaba hasta el altar propiamente dicho para quemar. Derech y lujo, y los koyanim caminaban cada uno con una parte o partes de esta ofrenda. Derech y lujoy, en forma en que andaba este animal en vida. ¿Qué significa esto? La Braisa explica. Harrosh, primero la cabeza. Harregel, después la pata trasera derecha. Hahaze, el pecho. Hageira, el estómago especial de los rumiantes. Shtei yadayim, las dos manos, o sea, las dos patas delanteras del animal. Shtei tfanois, los dos costillares. Oiketz, Harregel, y la cola y la pata izquierda trasera. Esto es lo que dice Derech Hilujoy. Esto lo significa Derech Hilujoy. Ya aprendimos en la Mishnah que Ben Azai dice que esa es la opinión de Rabbi Yoshua. Ok. Rabbi Yoisi Oimer, dice Rabbi Yoisi, no. No se llevaba así, no se ofrendaba así. Derech Efsheto Yayakoret, sino que se ofrendaba en el orden en que se desollaba.
Hefshet es desollar, sacarle el cuero al animal. Keitzad derech hefsheto. ¿Y qué significa en la forma que se desollaba? 2 puntos. En la Gemara no hay 2 puntos. Arrosh, la cabeza, vea regel, la pata trasera derecha, a oiketz, la cola, vea regel y la pata trasera izquierda, shtei tefanes, los 2 costillares, shtei yadaim, las 2 patas delanteras, ajaz, el pecho, veageira. Y por último, el estómago. Entre paréntesis, la cabeza, no es que se desollaba la cabeza, sino que se degollaba el animal, se le cortaba la cabeza. Cuando se lo colgaba en unas columnas que había en el Beis Hamikdash, en el templo, en lo que sería el norte del Beis Hamikdash, solo en ese momento por un dibujo, no tengo el dibujo, pero sea como fuere, en lo que sería el norte del Beis Hamikdash había unos anillos en el piso donde se ponía el animal para degollarlo, con G, degollarlo, y después había unas mesas con unas columnas en donde se colgaba el animal para desollarlo, sacarle la piel, el cuero, y sobre las mesas se apoyaban las diferentes partes del animal. Entonces, Rabbi Yosi dice, cuando vos colgás al animal, empezás a desollar de arriba para abajo, y se lo cuelga de las patas traseras y se empieza a sacar la piel, el cuero. Así es como en ese mismo orden en que se sacaba la piel, de arriba para abajo, de atrás para adelante sería, al revés de lo que dijimos antes. Derech hilujo, y como andaba en vida significa primero la cabeza y de ahí adelante para atrás. Derech hefshete es al revés, de atrás para adelante, porque se lo colgaba de vuelta, de las patas traseras. Rabbi Akiva Oimer, no señor, dice Rabbi Akiva. Antes en la milla dijimos Ben Azai frente a Rabbi Akiva dijo lo que dijo Rabbi Yoshua. Ahora Rabbi Akiva plantea su propia opinión. Rabbi Akiva Oimer, dice Rabbi Akiva, Derech nitujo y ayakorei. Se ofrendaba, o sea, se llevaba para ofrendar de la misma manera en que se recortaba. No se ofrendaba el animal entero sobre el altar, sino que se lo cortaba en partes. Dice la Parsha. Parshas Vayikra aparece varias veces. Se lo cortaba en diferentes partes al animal. ¿Qué significa que se lo llevaba al animalito, los koyanim, los sacerdotes, las diferentes partes del animal, en forma en que se recortaban las partes? Harrosh, la cabeza siempre primero. Harrosh, vea regel yadaim. La cabeza, la pata trasera derecha y las 2 patas delanteras. Ajaze, el pecho, veageira, el estómago, shteitfanos, los 2 costillares, regel, y la cola y la pata izquierda trasera. Esto es lo que dice Rabbi Akiva. Hay que prestar atención, sea como fuere, específicamente, si uno se acuerda cuál iba, cuál primero, cuál después. El punto es que ninguno dijo lo mismo. Rabbi Yoshua dice lo que él dice, o sea, Ben Azai en nombre de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva tiene su propia opinión. El Tana de la Mishnah tiene su propia opinión. Y Rabbi Yosi tiene su propia opinión. Rabbi Yosi Aglili Oimer, otra opinión más, dice Rabbi Yosi Aglili, que no es el mismo que Rabbi Yosi. Derech Iluyoi Hayakorev. La forma en que se llevaba, el orden en que se llevaba es según Ilui. Ilui significa tipo lo más importante. Cuanto más importante es algún miembro del animal, ese iba primero. ¿Qué significa en orden de importancia? Arrosh, la cabeza, regel, la pata trasera derecha, ajose, el pecho, hageira, el estómago, shteatfanes, los 2 costillares, oiketz, y la cola, vea regel, la pata izquierda trasera, usted ya dame las 2 patas delanteras. Esto es lo que dice Rabbi Yosi Aglili. Pregunta la Gemara sobre esta última opinión. De Haksiva, ¿acaso no está escrito en Yehezkel? Kol nesach toiv yerech bekotev. ¿Cuáles son las buenas partes, dice Yehezkel, de un animal para ofrendar, etcétera? Kol nesach, es una parte, toiv, buena, yerech. Primero viene la pata y después viene kotev. Después viene, por así decir, los hombros, que serían como si fuese la parte que está relacionada a las costillas. Entonces, Rabbi Yosi Aglili, ¿por qué surge ahora la pregunta y no surgió antes? Porque cada uno tenía una lógica por la cual ordenaban el animal de esa manera. Uno decía porque así camina, el otro decía porque así se lo cuelga y se lo desolla, el otro decía porque así se lo recorta. Ok, cada uno tiene su lógica. Pero cuando viene Rabbi Yosi Aglili y dice, no, según la importancia del miembro, un momento. Encontramos un versículo que habla de la importancia de los miembros. Entonces, ¿por qué dice diferente? Entonces responde, de vuelta, Rabbi Yosi Aglili había dicho, según la importancia, primero la cabeza y la pata trasera.
la pata trasera, y después el pecho, y después las patas delanteras al final. Pero el versículo dice diferente, Yerech, y después Katef. Primero viene la pata tras, Yerech es la pata trasera, porque es donde está la carne, digamos, del animal, la mejor carne del animal, y después viene Katef, y después viene la parte delantera. Pero Rabbi Yosi Aglili decía, Rosh, primero la cabeza, y después una de las patas traseras, y después viene el pecho, pero el pecho no es lo mejor. Entonces, ¿por qué no dice como dice el versículo? ¿Por qué Rabbi Yosi Aglili no sigue el versículo? Responde, la Gemore, Hahi Bikehusha. Eso está hablando de un animal más débil. En un animal más débil, el Yerech, la pata, es mejor que el Katef, que la pata trasera es mejor que el pecho, o que los hombros del animal, sea lo que fuera que quiere decir. Pero un animal común, no, un animal normal, en el Beis Hamikdash se llevaban buenos animales, no los débiles, entonces ahí el orden de Rabbi Yosi Aglili es el correcto. Omar Robe, dice Robe, Ben Tana Didan, Uben Rabbi Yosi, tanto nuestro Tana, es decir, de la Mishnah, que lo estudiamos primero, como para Rabbi Yosi, que lo estudiamos segundo, digamos, no es el mismo que Rabbi Yosi Aglili. Rabbi Yosi Aglili dice claramente lo importante es la importancia, lo que fija el orden es la importancia del miembro. Pero ahora viene Robe y nos dice una ley nueva, una idea nueva. Tanto nuestro Tana, de nuestra Mishnah, como Rabbi Yosi, Basariluya de Bisras Linan. Lo importante para ellos es la virtud de la carne. Si la carne es mejor, entonces va antes, en el orden de Koyanim, la fila india, como quien dice, de Koyanim que llevaban las ofrendas al templo. Los dos, nuestro Tana y Rabbi Yosi también. Ay, Rabbi Yosi había dicho, Derech Shetoy, como se lo desolla, Maraz il basar ibra de bisra, o maraz il basar shmeina de bisra. Un maestro va, o nuestro Tana o Rabbi Yosi, un maestro va tras la carne, el miembro que tiene más carne, el miembro con carne, y el otro va, shmeina de bisra, la grasa, porque la grasa se considera kol heilev lashem, toda la grasa se ofrendaba para Dios, la grasa representa lo mejor. Hoy en día la gente no come tanta grasa, y está bueno, porque es sano no comer grasa. Pero antiguamente la grasa significaba la energía de la comida. Si la comida no tenía grasa, no servía para nada. Y eso es justamente lo que quiere decir Kehusha, un animal débil, un animal flacucho, todo flaco, no tiene grasa, etc. Entonces cada uno sigue nuestro Tana. Lo que le importa es cuán grandes eran los miembros. Ibra de Bisa significa cuán grandes era cada miembro, el tamaño del miembro. El tamaño del miembro. Pero para Rabbi Yosi, lo importante es la grasa que tiene ese miembro. Mai Taima, Salko Regel Bahad de Reisha, pregunta a la que pone, ¿por qué vemos en todas las opiniones que la pata izquierda trasera estaba junto con la cabeza? Responde la que pone, Mishum, de Reisha Nepishe Beatzamois, Karva Regel Badei. Por cuanto en la cabeza hay mucho hueso, en la cabeza no hay tanta carne como para decir, uy, qué rico que es la cabeza, no hay tanta cosa. Entonces se llevaba en forma de respeto, digamos, para ofrendarle a Dios una de las patas traseras junto con la cabeza, para que tenga más carne. Continúa la Gemara de Kulei Alma Mias Roishkar Breisha. Sin embargo, todas las opiniones dicen, más allá de la lógica de cuál es el orden de los miembros, todos dicen que la cabeza va primero. De Kule y Alma, todas las opiniones opinan, que citamos acá, Mía, sin embargo, Rosh Karemereisha, la cabeza se ofrendaba primero. Minalan, ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué? De Tania aprendimos en una braisa, Minain Rosh Pader, Shekoid Min Lekoleivarim, ¿cómo sabes que la cabeza y Pader son las grasas que estaban en el interior, arriba del intestino, de los clayois, los riñones, etc.? Eso se llama Pader. Y también una grasa que estaba en el medio, en el diafragma, una grasa que había por ahí. Eso se llama pader. ¿Cómo sabes que la cabeza y pader, esta grasa, van antes que todos los otros miembros? Talmud Loimar, es Roishoy, ves Pidroy, Veorach. El versículo en Vayikra al principio mismo de todas las parches que hablan de corbanos y ofrendas, el tercer libro de la Torah dice, es Roishoy, primero la cabeza, es Pidroy, la grasa,
veoraj, y después lo va a ordenar sobre el fuego. Quiere decir que primero viene la cabeza, después vienen las grasas, y el resto viene después. Pregunta la Gemara, ok. Si vos te vas a basar en un versículo que habla de la cabeza y las grasas, encontramos otro versículo más que habla de la grasa también. Entonces, ¿para qué necesitas dos versículos que hablen de lo mismo? Veidach poder, ajarino. Ahora pasamos a Chavav Amudales, 26a. Lemayasa. ¿Para qué crees el otro versículo que habla de lo mismo? El versículo, hay dos versículos básicamente que hablan de la cabeza y las grasas. ¿Para qué necesitas dos versículos que te digan lo mismo? Con un versículo alcanza para saber que primero viene la cabeza y la grasa y después viene el resto de los miembros. Pero hay un versículo que dice esta misma cosa. Al respecto de la cabeza, podrías decir, porque la que me preguntó, al final, la última línea de 25b, preguntó, Veidach poder ajarina, y la otra vez que aparece la palabra pader, pero no preguntó sobre la palabra rosh. Pader es de las grasas, rosh es la cabeza. ¿Por qué no pregunta sobre la cabeza también? Rashi explica. Rashi dice que la palabra rosh, en este caso, necesitas que se repita para enseñarte que la cabeza también se ofrendaba. Porque la cabeza quedaba recortada, por así decir, después de degollar al animal, se lo desollaba, etcétera, etcétera. Y la cabeza, no se tirar a la basura. No. La primera vez que aparece la palabra cabeza es para enseñarnos que la cabeza venía primero. Y la segunda vez para enseñarte que la cabeza venía. En la práctica había que sacrificar la cabeza, ofrendarla. Pero la palabra pader, que se repite dos veces, ¿para qué la querés repetida? Responde la Gemara, 26a, le que detaño, como aprendimos en una braisa. ¿Cómo era en la práctica que llevaba en las manos el animal? No hice en esa padera beisa shchita. El kohen ponía las grasas sobre el cuello del animal donde se lo degolló. Eso se llama beisa shchita, la casa literalmente de degollado, que es decir, el lugar en el animal donde se lo degolló. Y ahí así lo elevaba y lo llevaba al altar. Y esto es una forma de mostrar respeto a Dios. Tapar el lugar que estaba todo sangrado, todo lleno de suciedad, lo tapaban con las grasas, porque el lugar donde se recortó la cabeza del animal se tapaba con las grasas y se llevaba al altar. Por eso aparece la palabra pader después, para enseñarte que es parte del honor y de la gloria, digamos, del korban, de la ofrenda, tapar el lugar donde se lo degolló al animal con las grasas. Ok, este es el final de la Mishnah. Vamos entonces ahora a la próxima Mishnah, 26b. Dice la Mishnah así, la tercera lotería que sorteaban era la siguiente. Rashi explica que esto, la traducción es, los nuevos al incienso vengan. Esto es lo que decía el kohen, que se ocupaba, el memune se lo llama, el encargado, que se ocupaba de hacer esta lotería. En la práctica decía, muchachos, todos aquellos que nunca participaron de la ofrenda del ketoires, del incienso, vengan. La Gemara va a explicar por qué. Paciencia. Veifisu, y participen de esta lotería. Vengan y participen de la lotería. Esta fue la tercera vez que se hacía una lotería. Via Revi, y la cuarta lotería, Hadoshim in Yeshonim, tanto los viejos como los nuevos, es decir, los que ya repitieron esto, ya hicieron esto, vengan igual. Mi Maile Eivarim Minakevesh, la Mizbeach. ¿Quiénes en la práctica van a llevar los miembros desde la rampa del altar hacia el altar propiamente dicho? El altar es una superficie cuadrada, básicamente de aproximadamente 16 metros por 16 metros y más o menos 5 metros de altura. Y tenía toda una rampa, no se podía subir con escalones. La Torá dice, al final de Parshas Isroi, no subas con escalones en mi altar. Entonces nuestros sabios aprenden de acá que había que tener una rampa. En la práctica dejaban, después vamos a discutir por qué, dejaban los corbanos, las partes de las ofrendas, los que los llevaban desde el lugar donde se lo degolló, desolló, recortó, los llevaban hasta el altar, lo dejaban de la mitad de la rampa para abajo y después se llevaba de la mitad de la rampa para arriba. Y esta era la cuarta lotería. ¿Quiénes son los que van a llevar las partes del corbán, de la ofrenda, de la mitad de la rampa para arriba? Esta es la Mishnah. Tana, aprendimos lo siguiente. Meyoilam, esto es una braisa también. Meyoilam loishana adam ba. Nunca una persona repitió la ofrenda del incienso. Es decir, no necesariamente todos los koyanim existentes que trabajaron en el templo ofrendaron el ketoires, el incienso. Puede ser que algunos nunca lo hicieron, pero nunca pasó
que un mismo Kohen lo hizo más de una vez, 2, 3, etc. Más de una vez. Nunca pasó. Maitaima pregunta a la Gemara, ¿por qué? Omar Rabbi Hanina, dice Rabbi Hanina, mi precio me ayeres. Porque la persona que hacía el ketoires, sino que lo fabricaba, que era una familia especial, esto se aprende en la Gemara mucho más adelante, sino el que lo ofrendaba en la práctica, que lo tiraba sobre el fuego y salía un montón de humo, se volvía rico. El ketoires tenía esta cualidad de enriquecer a la persona que lo ofrendaba. Entonces, por supuesto, como todos querían enriquecerse, entonces no tenían posibilidad de repetir esto. Lo hiciste una vez en tu vida, Mazel Tov, Baruch Hashem, buenísimo, qué bueno que te tocó, pero nunca más te iban a dejar los otros Koyanim que repitas, porque ellos también querían participar. Omar le Papa le Abaye, le dijo Rav Papa a Abaye, My time. ¿Cuál es la lógica? ¿De dónde sacamos que el ketoires, el incienso, la ofrenda del incienso te hacía rico? Esto no quiere decir que hay que comprar un incienso de los que usan los hindúes y ponerle te vas a hacer rico. No, está hablando del Beis Hamikdash, del templo, y ahora vamos a estudiar por qué, de dónde sacamos que te enriquecía. Y esto es lo que el Papa le dijo a Abaye. Y la imamishum dixiv yasimo que tú pejo. Si me vas a decir, porque el versículo dice al final de la Toira, cuando Moishe Rabbeinu está bendiciendo al pueblo de Israel antes de su muerte, Yasimu van a poner ketoires, incienso, ve apejo, frente a tu rostro. Los koyanim ponían, los sacerdotes ponían incienso frente a Dios. El mismo versículo dice después, en realidad es el próximo versículo, Bera Hashem Heiloi, bendecirá Dios sus posesiones. Entonces el primer versículo dice, van a ofrendar ketoires, incienso. El segundo versículo dice, vas a tener braja, bendición. Acá tenés por qué el ketoires te hacía rico. Esto es lo que plantea Rav Papa a Abaye. Si me vas a decir esto, no es así, dice Rav Papa. Y Aji, si es así, oílo nami, que la ofrenda de holocausto que se quemaba completamente sobre el altar, también, digamos, que te volvía rico. ¿Por qué? Haksiv, ¿acaso no está escrito? Y consumido completo sobre el altar, paréntesis. Esto es el final, digamos, de lo que Rav Papa le dijo a Abaye. El versículo dice así: Yosimu ketura beapejo, van a poner incienso frente a ti, bejolil al mizbejejo. Y los koyanim no solamente van a ofrendar incienso, sino que también van a ofrendar aquello que se quema por completo sobre tu altar. Punto. Próximo versículo dice, Beirach Hashem Heiloi. Dios va a bendecir su fuerza, sus posesiones. Entonces la Papa dice, si me vas a decir que el incienso te hacía rico, porque la Toira dice que vas a tener braja después de ofrendar el incienso, la misma Toira dice que además de ofrendar el incienso para tener braja, puedes hacer una oila, una ofrenda de holocausto para tener braja. Pero en ningún lugar está escrito que aquellos koyanim que participaban en la ceremonia de un oila, de un sacrificio de holocausto, tenían braja, tenían bendición de volverse ricos. No dice eso. Entonces, ¿por qué? Volvemos a la misma pregunta. ¿Por qué ofrendar el incienso te hacía rico? Omar le, Abaye le contestó, efectivamente sale de este versículo. Yasimu ketura beapeja, los koyanim ofrendan ketoires, incienso frente a ti, y después salteamos un pedazo del versículo. Y después dice, Bera Hashem Heilei, Dios te va a bendecir en tus posesiones. ¿Por qué dejaste la ofrenda holocausto afuera? El korban oila afuera. Hashchicha, ve'aloshchicha. Porque el korban oila, la ofrenda de holocausto, era algo de todos los días. Constantemente había. Entonces la braja no reside sobre algo que es constante. La braja reside sobre algo especial. Ketoires. Entonces, efectivamente, es lógico, dice Rashi, que ¿a qué se refiere la Torah cuando dice que vas a ser rico? Beirach Hashem Heiloi, y Dios va a bendecir tus posesiones, en aquello que no es tan común. Aquello que no es tan común, y eso se refiere al ketoires, al incienso. Omar Robe, dice Robe, ya que llegamos a este versículo de Parshas Bezois Abraha, esta es la última parsha de la Torah, te voy a explicar otra cosa más de este mismo asunto. Omar Robe, lo mashkachas turberabanon de Moiri Elam de Az Mishevet Levi o Mishevet Isachar. No existe, dice Robe, un joven, Turberabanon es un joven de los sabios, es un estudiante, que llega a ser Rov, un rabino que indica leyes y enseña, etc., excepto si no es de la tribu de Levi o de Isachar. De esas dos tribus, tribu de Levi y tribu de Isachar. ¿Cómo sabes? Levi, sobre Levi está escrito, como dijimos antes en Parshas Abraha, Yoiru Mishpateja le Yaakov.
van a enseñar leyes a Jacob. Y sobre Isachar está escrito en Divrei Hayomim, en Divrei Hayomim, en la primera parte de Crónicas, en el capítulo 12, Isachar yoide bina leitim, lo das mayas Israel. Isachar conocían, tenían entendimiento de los tiempos, o sea, armaban calendarios, conocían astronomía, astrología, etc. Era gente muy inteligente para saber qué tiene que hacer el pueblo de Israel. Entonces, evidentemente, Levi Yoiru, la tribu de Levi, tiene que enseñar Mishpateja, las leyes, e Isachar para enseñarle Mayas a Israel, qué tenía que hacer el pueblo de Israel. Pregunta la Gemore, esto es lo que dijo Robe, pregunta la Gemore, Eima Yehuda Nami, ¿y por qué no incluimos también en la lista a Yehuda? La tribu de Yehuda también tenía una braja especial. Dixiv, como está escrito, Yehuda Mejoike, en los Teilim, en los Salmos 60, dice Yehuda es un Mejoike, que es un legislador, es mi legislador, dice Dios. Entonces, ¿por qué no incluís también a Yehuda entre los grandes rabinos, etcétera, que vienen de la tribu de Yehuda? Responde la Gemara una frase muy interesante, que acá está muy, muy resumida, pero es una frase que aparece en muchos lugares en la Gemara. Azuke Shmaito, alivo de Ilchos Camino. Yo me refiero a enseñar las leyes prácticas, concretas. Una cosa es lo que se llama el pilpul. Pilpul es, uno dice así, el otro dice así. En una opinión, la otra opinión, y dar vueltas y vueltas alrededor de la Torá. Y es hermoso. Deducciones lógicas y opiniones. Pilpul eteraisa. Es hermoso la lógica de la Torá. Buenísimo. Pero lo práctico y concreto es importante, es más importante. ¿Qué quiere decir más importante? Quiero saber qué es lo que quiere Dios de mí. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿por qué Yehuda no está incluido en la lista de aquellos que eran parte de los que enseñaban Toira, etcétera? Porque no enseñaban lo concreto y práctico. Estaban ahí en el pilpul, en la lógica, qué sé yo, qué sé cuánto. Paréntesis, esto no es una clase en profundidad, pero Toisves tiene una pregunta muy interesante. Cuando la Gemara prueba que Yehuda, de la tribu de Yehuda, eran legisladores, trae un versículo de los Salmos, Tehilim 60. Yehuda mejoikeki, Yehuda es mi legislador. Pregunta Toisves, momento. Hay un versículo en la Toira que dice lo mismo. ¿Por qué no trajiste un versículo de los 5 libros de Moishe para probar algo cuando lo podrías haber traído? Trajiste un versículo de Tehilim de los Salmos, podrías haber traído un versículo de los 5 libros de Moishe. ¿Cuál es el versículo de los 5 libros de Moishe? El versículo dice: Yosur Shevet mi Yehuda, umejoikek mi ben Raklav. No dejará de haber liderazgo en Yehuda y mejoikek, legislador de entre las piernas de Yehuda, o sea, los descendientes de Yehuda serán legisladores. ¿Por qué no trajo ese versículo la Gemore? Y responde muy interesante. Ese versículo de mejoikek, etcétera, que está en Breishis, se lo dice Jacob a Yehuda. Ese versículo es una braja, es una bendición. Pero cuando en los Salmos dice Yehuda mejoikeki, no es una braja, no es una bendición, está expresando la realidad. Esto es lo que hace Yehuda, más allá de la braja que tengan o no. Uno puede tener mucha bendición, pero no la lleva a cabo o no la usa, no la realiza, etc. Interesante, cerramos paréntesis, esto es lo que dice Toisves para entender y mostrar cómo incluso los versículos que prueban un concepto son cuidadosamente elegidos por la Gemore. El de los Salmos y no el que dice la Toira, a pesar de que expresa aparentemente lo mismo, no es lo mismo. Continuamos. Omar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, en Mefaisin al Tomit shel Benu Arbaim, el Akoyin shezacha bo beshachris, zeiche bo yarvis. Rabbi Yohanan tiene la siguiente frase: no se hacía una lotería a la tarde para la ofrenda de la tarde. No nos olvidemos, Tomit shel Shachar, una ofrenda a la mañana, Tomit shel Benu Arbaim, una ofrenda a la tarde. Todo lo que hablamos hasta acá era los koyanim que participaban, los sacerdotes que participaban de la ofrenda de la mañana. ¿Y qué pasa con la tarde? ¿Había todo un proceso nuevo de lotería? Rabbi Yohanan dice no. El que tuvo mérito, traduciendo las palabras, el kohen que tuvo mérito de ganar, digamos, la lotería a la mañana, ese mismo tenía el mérito de trabajar a la tarde. Esto es lo que dice Rabbi Yohanan. Meisive, encontramos braises, varias, vamos a ver, que van contra la opinión de Rabbi Yohanan. ¿Cómo viene Rabbi Yohanan? Dice esto y es mentira. No es así. Encontramos enseñanzas que dicen lo opuesto. ¿Qué dice la enseñanza? Meisiv, hay muchas palabras en la Gemore que rechazan algo. Meisiv es una pregunta fuerte. Meishiv, no es así. Estás equivocado. Que Shem, dice la Braisa, que Shem Shemefaisim Shachris,
La Braisa dice claramente, así como había una lotería a la mañana, había también una lotería a la tarde. ¿Y ahora qué haces? Responde la Gemore, digamos en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué diría Rabbi Yohanan? Quitaño ahí, piquetoires. No. Esa Braisa que dice que había una lotería a la tarde también está hablando del incienso. Que ya dijimos que nunca nadie repitió. ¿Hiciste incienso a la mañana o no haces incienso a la tarde? Pregunta la Gemore, no es así. Qué mala respuesta. Vea, Tania, ¿acaso no encontramos otra Braisa que tiene un poco más de detalle? Paréntesis. Acá vemos por qué algunas Braisas fueron dejadas afuera. Le faltaba detalle, le falta claridad. No sabemos exacto a qué se refiere. La dejamos afuera. Nos quedó la Mishnah. En este caso la trajimos para contradecir, o digamos, probar en contra de lo que dijo Rabbi Yohanan, que no había lotería a la tarde también. Pero acá lo rechazamos. No, esa Braisa que dice que había lotería a la mañana y lotería a la tarde, habla del incienso. Perfecto. Pero no es tan así. Y a Tanya encontramos otra Braisa que Shem Sheme Faisin Loi Shachris, así como se hacía una lotería para él, Loi, para él, en masculino, a la mañana, Kach Me Faisin Loi Arbis. De la misma manera se hacía una lotería para él a la tarde. Responde la Gemore, digamos en nombre de Rabbi Yohanan, Quitaño, ay, bequetoires. Esa Braisa que dijiste que había una lotería a la mañana y se repetía una lotería a la tarde, eso está hablando específicamente del incienso. Rabbi Yohanan dice que los mismos koyanim que trabajaban a la mañana trabajaban a la tarde. Y encontramos una Braisa que dice que había una lotería también a la tarde, solamente para el incienso. ¿En serio? ¿Solamente para el incienso? No puede ser. Que toires, la palabra que toires, incienso en hebreo, es femenina. Tomit shel shachar, la ofrenda de la mañana, si bien en español es femenino, en hebreo es masculino. Entonces, la ofrenda es masculino. Incienso femenino. Entonces, Rabbi Yohanan de vuelta, para entender lo que viene ahora. Rabbi Yohanan nos dice, había una lotería nomás, a la mañana, y a la tarde repetían los mismos tipos. Encontramos una Braisa que dice, no, a la tarde también había una lotería. Rabbi Yohanan dice, esa lotería de la tarde era para el incienso, porque nunca ningún kohen, como dijimos, repitió el incienso. ¿En serio la Gemara rechaza esto? Fíjate el lenguaje de otra Braisa que encontramos. Y a Tanya encontramos una Braisa que dice así, que Shem Shem Faisin Loi. Así como hay una lotería para él es la ofrenda de la mañana. Shachris, a la mañana, Kach Me Faisin Loi Arbis. Así hay una ofrenda para él, para la ofrenda, una lotería, perdón, para la ofrenda a la tarde. Rabbi Yohanan quería decir que la lotería de la tarde era para el ketoires, para el incienso, que es femenino. Pero la Braisa que habla de la lotería de la tarde, esa que está en masculino. Evidentemente hace referencia a la ofrenda, que es masculina, y no al incienso, que es femenino. En la que me le responde muy fácil. Eimala, cambia loi, que es masculino, por la, que es femenino. La Braisa no es precisa y exacta. Entonces podemos recurrir a esta herramienta de decir, cambiar la palabra y ya está. Entonces, ¿dónde estamos parados? Antes de seguir, porque no terminamos. Rabbi Yohanan dice, sorteo a la mañana para la ofrenda, y los de la tarde repetían lo de la mañana. Los koyanim que trabajaron a la tarde eran los mismos que en la mañana. Y la Braisa dice que había una lotería a la tarde. Ese es el ketoires, el incienso, que es femenino. Pero la Braisa habla de una lotería para algo masculino. Cambiar la palabra masculino por femenino. ¿Y ya está? No, dice la Gemore. Y a Tanya, ¿acaso no perdimos otra Braisa? Que Shem Faisin Loi. Así, Shachris, así como hacemos una ofrenda para él. Una lotería, para él. La ofrenda de la mañana. Kach Me Faisin Loi Arbis, también una lotería para él a la tarde. Él es la ofrenda. Y continúa la Braisa diciendo que Shem Faisin La. Así como hay una lotería para ella, el ketoires, el incienso. Shacharis, a la mañana, Kach Me Faisin La Arbis. Así también había una lotería para ella a la tarde. Aparentemente es una fuerte contradicción con lo que dice Rabbi Yohanan. La última Braisa que trajimos claramente dice, lotería a la mañana, lotería a la tarde, para la ofrenda. Lotería a la mañana, lotería a la tarde, para el incienso. Pero Rabbi Yohanan decía que no es así. ¿Qué hace Rabbi Yohanan con todo esto? Omar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak, dice Rav Shmuel bar Rav Yitzchak,
digamos, para salvar el pellejo de Rabbi Yohanan. La Gemara nos dice eso, lo agrego yo. Haja beshabes askina. Esta última braisa está hablando de los koyanim que iban a trabajar en Shabbos. Umishmares mishachois. Y las guardias se renovaban. ¿Qué está diciendo la Gemara? Cada Shabbos, todos los koyanim que trabajaron durante una semana entera se retiraban del trabajo y venía un grupo nuevo de koyanim a trabajar al templo. Entonces, ¿por cuánto hicimos toda una lotería a la mañana para los koyanim que iban a trabajar a la mañana? Entonces era necesaria una lotería adicional a la tarde para los nuevos koyanim. Cambiaron los individuos, las personas cambiaron, que iban a trabajar a la tarde. Rashi explica, esto está explicado en varios lugares, pero Rashi explica que en la práctica, hasta el musaf, hasta la ofrenda de la mañana y la ofrenda adicional de Shabbos, hacían la guardia de koyanim que se estaban retirando ese Shabbos. Y de ahí en adelante, el Tomet Shemen Arbaim, la ofrenda de la tarde en Shabbos, la hacía la nueva guardia. Y después esa nueva guardia iba a trabajar toda una semana y iba a terminar, completar, digamos, el ciclo, haciendo la ofrenda de la mañana y la ofrenda adicional de Shabbos siguiente. Y así iban cambiando Mishmaros, guardia de koyanim. Entonces la braisa que dice que había una lotería para él, la ofrenda, y una lotería para ella, el incienso, tanto a la mañana como a la tarde, está hablando específicamente de Shabbos. No está hablando de todos los días. Entonces, tranquilamente podemos decir, como dice Rabbi Yohanan, los koyanim que trabajaban a la mañana repetían a la tarde. El incienso nunca nadie repitió. Es verdad, había una lotería adicional a la tarde para el incienso. Ok, perfecto, dice la Gemara. Pero vamos un poquito para atrás. Pero un momento, antes pensamos que había efectivamente loterías a la mañana, loterías a la tarde, un montón de loterías. Había un montón de loterías. La Gemara habla, la Mishnah habla solamente de 4 loterías. Y acabamos de estudiar en la Mishnah, Payas Revi, la cuarta lotería. ¿Cómo 4? En realidad eran 8, 10, qué sé yo. 4 de la mañana, 4 de la tarde, otra más para el incienso, es un montón más. Responde la Gemara, no, eso no es un problema. O sea, de acuerdo a la opinión que hubiese pensado que había loterías a la mañana y a la tarde, excepto Shabbos, que es otra historia, ya lo explicamos, ¿por qué la Mishnah solamente habla de 4 loterías? Responde la Gemara, fácil. Maisi, Kulu, Mitzafra, la idea es así, todos los koyanim se presentaban a la mañana, los que iban a trabajar a la mañana y los que iban a trabajar a la tarde, de Zahe Beshachri, Zahe, de Zahe Beyar, Zahe. El que tenía el mérito de trabajar a la mañana, trabajaba a la mañana, y el que en esa lotería de la mañana tenía el mérito de trabajar a la tarde, esperaba hasta su turno y trabajaba a la tarde. No había más momentos de lotería. Bien, continúa ahora la Gemara explicando la Mishnah. Revi, la cuarta lotería, Hadoshim, Yeshanim, los viejos, o sea, los que ya participaron, y los nuevos, perdón, Hadoshim son nuevos, los que nunca participaron, los que ya participaron, que vengan a ver quién elevaba los miembros desde la rampa hacia el altar propiamente dicho. Masnisin, dice la Gemara, Masnisin de Loike Rabbi Eliezer ben Yaakov. Masnis, la Mishnah no sigue la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov. ¿Cuál es la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov? De Tenan, aprendimos en la Mishnah, en Tomit. Rabbi Eliezer ben Yaakov, dice Rabbi Eliezer ben Yaakov, Amayle Ivarim la Kevesh, Umayle Oisa la Mizbeach. El mismo Kohen que llevó una parte de la ofrenda hasta la rampa del altar, posteriormente ese mismo Kohen llevaba de la rampa del altar hasta el altar propiamente dicho para quemar. Esa es la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pero nuestra Mishnah dice claramente que había una lotería especial para que los koyanim puedan tomar las partes del korban, de la ofrenda, desde la rampa hasta el altar. Entonces la Mishnah no es de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Uno podría preguntarse, acá la Gemara nos dice, pero uno podría preguntarse, a mí qué me importa quién era el autor. La idea es, la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov es Kav Benaki, dice la Gemara. Kav Benaki significa como limpia, clara, correcta. Todo lo que dice Rabbi Eliezer ben Yaakov es fantástico. Entonces acá encontramos una Mishnah que no sigue la opinión de Rabbi Eliezer ben Yaakov que dice en otro lado, puede ser problemática. Muy bien. ¿Cuál es la discusión entre nuestro Tana, que no sabemos quién es, en la Mishnah en Yuma,
y Rabbi Eliezer ben Yaakov en la Mishnah en Tomit, que ahí él dice que, de vuelta, el mismo Kohen que llevó hasta la rampa del altar, llevaba hasta el altar propiamente dicho para que se queme la ofrenda. De Maika Mefalgi, ¿cuál es la discusión? Mar Sabar Berrav Am Hadras Melech. Uno dice la opinión de nuestra Mishnah: cuanto más gente trabaja, es más gloria para el rey. Entonces, vamos, uno lo lleva hasta la mitad del altar y el otro de la mitad del altar hasta el altar propiamente dicho. Umar Sabra, Rabbi Eliezer ben Yaakov opina, en el lugar donde está la presencia de Dios, no es correcto, no es adecuado que te parezca una carga lo que estás haciendo. Ahí está la presencia de Dios, la Shechina, no es una carga. ¿Cómo es esto? Que tiene que cargar hasta la punta del altar, hasta la punta del altar, de la punta del altar hasta el altar. Llévalo hasta el final. Es lo más grande que te puede pasar. Es lo más importante. Estás trabajando donde está Dios. Entonces termina el trabajo, hacerlo entero. Eso es lo que hizo Rabbi Eliezer ben Yaakov. Por eso el mismo Kohen que lo llevaba hasta la mitad de la rampa, después lo llevaba desde la mitad de la rampa hasta el altar propiamente dicho. Omar Robe. Dice Robe: Lo Rabbi Eliezer ben Yaakov is leid Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yehuda is leid Rabbi Eliezer ben Yaakov. En la página anterior, 25b, al comienzo de la página aprendimos que Rabbi Yehuda decía que no hay un país, no hay una lotería para el Machta. Machta es una palita que se llevaba con el ketoires, con el incienso. No se hacía una lotería para esto, sino que el Kohen que estaba al lado de que logró hacer el incienso, ese es el que llevaba la palita del incienso, la palita para el incienso. No había una lotería especial. Eso es lo que decía Rabbi Yehuda. No hay lotería especial para eso. Entonces la Gemara explica acá que Rabbi Eliezer ben Yaakov no opina como Rabbi Yehuda. Porque Rabbi Eliezer ben Yaakov decía que sí había efectivamente una lotería para la palita, específicamente para la palita. Rabbi Yehuda decía que no. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que sí. Es una discusión. Sea cual fuera la lógica de la discusión, el punto es que había 4 loterías, 4 momentos específicos de lotería para sortear qué koyanim iban a hacer, qué trabajos en el Beis Hamikdash. Y Rabbi Yehuda decía que la palita no era parte de esas 4 loterías. No era parte de esas 4 loterías. Y Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que sí, que efectivamente la palita era parte de esas 4 loterías. Entonces, de vuelta, el texto es: Loi Rabbi Eliezer ben Yaakov is le de Rabbi Yehuda. Ni Rabbi Eliezer ben Yaakov opina como Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda decía que no había lotería para la palita. Y Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que sí había lotería para la palita. Y lo Rabbi Yehuda es de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Yehuda no opina como Rabbi Eliezer ben Yaakov, porque Rabbi Yehuda decía que sí, efectivamente, había una lotería, la 4ª famosa lotería, de llevar, el Kohen que iba a llevar desde la mitad de la rampa del altar hacia el altar propiamente dicho. Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que no había lotería para eso. Era el mismo Kohen el que llevó hasta la mitad, que llevaba de la mitad hasta el altar. Para Rabbi Yehuda no. Para Rabbi Yehuda había otra lotería adicional que era el Kohen que llevaba desde la mitad de la rampa hasta el altar. O sea, tenemos 4 loterías. Tenemos que ordenar a todos los jajomim, los personajes que discuten, los sabios que discuten sobre este tema. Se nos podemos agregar loterías. Entonces, si para Rabbi Eliezer ben Yaakov nos faltaba una lotería, nuestra Mishnah habla de 4 loterías, la 4ª lotería, ¿quién llevaba desde la mitad hasta arriba en el altar? Pero para Rabbi Eliezer ben Yaakov no había esa lotería. Entonces, ¿qué hace Rabbi Eliezer ben Yaakov con la 4ª lotería? La palita. La palita es una lotería para Rabbi Eliezer ben Yaakov. Y para Rabbi Yehuda, que la palita no era lotería, entonces sí hay un lugar, digamos, de lotería para quien llevaba de la mitad de la rampa hasta el altar. Dimken, porque si vamos a decir que opinaban lo mismo Rabbi Eliezer ben Yaakov y Rabbi Yehuda al respecto de la palita, Rabbi Yehuda en la página anterior decía que no había sorteo para la lotería, para la palita, perdón. Y Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que no había sorteo para quien llevaba de la mitad del Kekohen, llevaba desde la mitad del altar hasta el altar. Dimken, batzolo de payasos. Nos van a faltar loterías. Nos van a faltar loterías. No nos quedan los números. Y si vas a llegar a encontrar en algún lugar una opinión que dice que había 5 loterías, entonces ahora no sabemos si se aplica la palita más los koyanim que trabajaban, que llevaban desde la mitad del altar hasta el altar, etc. Pasamos a 26b, Jovov Amud Beis. De lo que Rabbi Eliezer ben Yaakov de lo que Rabbi Yehuda. Esa opinión que no sabemos ni quién es,
Entonces, si llegas a encontrar una opinión que dice que había 5 loterías, ese opinaba que era diferente a Rabbi Yehuda, había sorteo para la palita. Rabbi Yehuda dice que no. Esta opinión que no sabemos quién es, diría que sí había sorteo, efectivamente había sorteo para la palita. Y Rabbi Eliezer ben Yaakov dice que no había sorteo para ver quién llevaba de la mitad del altar hacia arriba. Esta opinión diría que sí. Había sorteo para las dos cosas. Rabbi Yehuda entonces simplemente una tablita en la cabeza. Esto es lo fantástico de la Gemore, que te hace funcionar el cop, la cabeza, mover las neuronas, por así decir. Tenemos la siguiente tablita. Rabbi Yehuda no sorteo para palita, pero sí sorteo para qué Kohen llevaba de la mitad arriba. Rabbi Eliezer ben Yaakov, sorteo para palita, pero no sorteo para qué Kohen llevaba de la mitad hacia arriba del altar. Y la opinión que no sabemos quién sería, sorteo para las dos cosas. En este caso habría entonces 5 sorteos. Estábamos en Hov Vov Amud Beis, 26b, casi al comienzo de la página, y Dios mediante la clase que viene seguimos con la próxima Mishnah.